Cuando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una clase más de comunicación y culturas del consumo. Mi nombre es Julián y a mi lado está mi compañero Sebastián. Así como estuvimos en el encuentro anterior, el día de hoy estuvimos hablando del mercado y consumo. Hoy vamos a estar hablando sobre cultura y consumo en nuestro tercer encuentro. ¿Qué tal, chicos y chicas? Como bien dijo, le damos la bienvenida, como bien dijo Julián, a nuestra tercera clase de la materia de comunicación y culturas del consumo. Y bueno, justamente como dice el título de la clase, hoy vamos a hablar de la cultura y el consumo, ¿no? Un poco repetitivo por ahí, pero bueno, de eso va a ir nuestra clase, una cuestión bastante interesante, ¿no, Julián? Bueno. Exactamente. ¿Te parece si las ponemos en contacto a las chicas y a los chicos sobre, sobre lo que estuvimos hablando en la clase anterior Dale. como, para que nos recordemos, ¿no? Más o menos de qué vamos. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poco de la cultura, del consumo y el consumismo, estuvimos hablando de cómo el consumo se desarrollaba acá en Argentina a partir de los Macri Tips y cómo era concebido la idea de consumo en este momento histórico y en el contexto argentino, ¿no? Porque cada lugar es particular. Hemos visto también un poco de cómo se usan nuestros datos personales ahí con el gran hackeo o algo que vamos a por ahí ir profundizando un poquito más y un poco más de cosas, ¿no, Julián? Exactamente, sí. Estuvimos manejando esos conceptos del consumo, del consumismo, hicimos una medio apertura a lo que sería la publicidad y la propaganda, que por ahí lo vamos a desarrollar hoy con mucho más tiempo. Nos vamos a explayar un poco más. Y también estuvimos hablando bastante acerca de la mercantilización, ¿no? Del consumo. Eh, Así que nada, bueno, el día de hoy queríamos hablarles particularmente acerca de la cultura en el consumo y de cómo incide culturalmente en nuestra sociedad este concepto de consumo. Así que vamos a hablar en dos partes sobre este tema. Y nada, bueno, vamos a estar hablando de eso, sobre cómo el consumo es un diferenciador social. Vamos a hablar sobre esta dupla de la publicidad y la propaganda, de cómo no son la misma cosa, sino que son diferentes. Y vamos a estar hablando sobre un término que por ahí muchas y muchos no conocen, que se llaman las GAFA, que son esos medios de comunicación, esos monopolios tecnológicos que son gigantes. Así que nada, bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Y sin más pie, si quieres empecemos, Seba. Empecemos. Bueno, ya hicimos un breve raconto de lo que va a ser nuestra clase, así que sin más vamos a ir a la siguiente diapositiva, la cual, como podrán observar, bueno, acá vamos a correr un poquito la pantalla por un segundo de nuestra. Van a ver un señor ya bastante más viejo respecto a esta foto, que se llama García Canclini, Néstor García Canclini, quien en su momento, por el año 2003, hace ya bastante tiempo, ustedes seguramente ya no habían nacido o estaban muy chiquitos, este señor había desarrollado una definición como la que tienen acá, acerca del consumo y cómo podía entenderse el consumo, ¿no? Estábamos hablando de la clase pasada y el consumo y el consumismo no es lo mismo. Bueno, pero este muchacho le dio una vuelta de tuerca, este pensador argentino le dio una vuelta de tuerca para decir que, bueno, el consumo es algo que es producido por el hombre, los bienes son producidos por el hombre, pero hay muchas veces que prevalece la cuestión simbólica de lo que estamos produciendo, ¿no? Por eso nos dice que, voy a leerla, la definición, que es el conjunto de procesos de apropiación del producto, es el conjunto de procesos de apropiación y uso del producto en el que el valor simbólico prevalece sobre el valor de uso. ¿Qué significa? Que bueno, que muchas veces nosotros le damos más énfasis a lo que significa para nosotros, la conceptualización que nosotros tenemos de eso, lo que nos representa,
ese bien material, por ejemplo, vamos a agarrar este celular, o no sé, podríamos agarrar esta taza que tenemos acá, ¿no? Bueno, materialmente es algo, pero nos está diciendo Canclini que, bueno, muchas veces prevalece otras nociones más simbólicas, afectivas, del día a día, por sobre la cuestión material que fue dado. Eso fue muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque le da otra dimensión a pensar el acto del consumo que nosotros realizamos, ¿no, chicos? Está dando otra cosa, estamos pensándolo ya en otras categorías de análisis que nos permiten pensar, bueno, ¿qué significa el consumo? Por eso decimos los bienes simbólicos. Pensemos muchas veces cuando nos roban. Bueno, no es tanto la pérdida de la cuestión material, sino lo que pesa es la cuestión afectiva de lo que nos generaba a nosotros ese robo del bien que habíamos tenido, ¿no? Bueno, por eso Canclini da esta definición que podemos estar leyendo, ¿no? Perdón, definición que va a ser después revisada, años después, vamos a ver, por varios autores que no vamos a ir trabajando, vamos a dar una pequeña definición, va a ser trabajada, redefinida, y va a ser más complejizada, ¿no? Un poco más del otro. Va a haber toda una definición porque, bueno, dicen algunos autores que la definición que da Canclini implicaba un uso o saber unas cuestiones técnicas de lo que es el simbolismo respecto de las personas que usaban ese bien, ¿no? Bueno, son cuestiones que, análisis que se fueron dando a posteriori, pero lo importante es que se queden con esta idea de que muchas veces prevalece la cuestión simbólica, las cuestiones que por ahí no son tan importantes o no nos damos cuenta por sobre el hecho material. Eso que Clini definía lo llamamos nosotros formas simbólicas, y Thomson, así como suena, Thomson es un pensador también inglés que nos va a decir que, bueno, esa definición que nos dio Canclini va a ser llamada ahora forma simbólica, ¿no? Va a ser llamada simbólica y nos va a decir también que existe un mercado de bienes culturales. ¿Qué significa mercado de bienes culturales? Bueno, los bienes son todo lo que nosotros producimos. La taza que vimos recién, el mouse que yo tengo para mi computadora, el escritorio, ¿no? Todo lo que uno va produciendo es un bien, un producto tangible que podemos ver, sentir, tocar y todo eso, ¿no? Pero, y esos bienes circulan en la economía propia nuestra. Entonces, pero después se va a anexar, se va a generar sobre esos bienes una forma simbólica que es como la forma en que uno, decíamos recién, hace uso de estos bienes. Y Thompson va a decir, vuelvo a leerlo, que va a ser el valor que tienen los objetos en virtud de las maneras y el grado que son estimados por los individuos que los producen y reciben. O sea, cómo yo lo estimo, cómo yo lo recibo, cómo lo visualizo, qué es lo que siento, percibo al producir y recibir estos bienes, es lo que vamos a llamar forma simbólica, que es algo muy complejo si podemos pensarlo, ¿no? Porque pensemos que nosotros estamos produciendo bienes todo el tiempo. Cuando nosotros nos sentamos a escribir algo, es un bien, es una forma simbólica y a su vez es un bien de consumo, ¿no? Que yo puede ser algo que yo después quiera vender, lo que escribí, pero es algo que tiene un grado de producción y un grado de circulación en el mundo cultural, ¿no? Entonces, estas cuestiones que suceden, que estamos viendo, que son complejas, implican pensar que hay un sujeto que no es ni pasivo ni es activo. Es las dos cosas al mismo tiempo. Es una vuelta de tuerca que le da Thomson a este concepto de Canclini, que como dijimos fue muy importante. Vuelvo a decirles, Canclini en el año 2003, hace mucho tiempo, pensaba una primera categoría de cómo se podía volver a pensar los bienes de consumo. Ahora, bueno, análisis, críticas, revisiones posteriores, llegamos a esto que es la forma simbólica, que es una nueva forma. Y empezamos a hablar de lo que es
un sujeto activo, ¿no? No es pasivo. Pensemos que a nosotros nos movilizan las cosas, producimos todo el tiempo y circulan nuestros bienes de consumo. Y otra cosa muy importante que dice Thompson, que nos dice al respecto, es que él va a hacer mucho foco en que esto es situado. Cuando hablamos de situado estamos diciendo que es en un momento histórico, en un lugar determinado y en una época determinada. Esto quiere decir que no es lo mismo el consumidor, como vimos en las clases pasadas, la clase pasada específicamente del siglo XIX, que consumía medios más tradicionales como la radio, el cine y el cine, que lo consumía de una forma particular. Bueno, esa es una forma de consumo de bienes culturales específicas en ese momento. Bueno, no es lo mismo respecto de hoy, del siglo XXI, de cómo consumimos nosotros. Muchas veces la forma de consumir nosotros el cine es, muchas veces ustedes lo tendrán más claro que nosotros, el cine para ustedes es Netflix. Ahí ustedes ponen y esa demanda, bueno, eso es un bien de consumo diferente. Y a partir de esa circulación de un bien material, directamente hay otras apreciaciones. Se está dando la forma simbólica, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que dice. Pero eso es, recuerden que es situado. No es lo mismo en Colombia, donde es mi compañero, que en Perú o que en Europa. Si bien podemos tener algunas similitudes o rasgos que son iguales, es situado, siempre se da con las particularidades del contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno lo va resignificando y reapropiando de otra manera, ¿no? Es por eso que Thompson nos dice que es en las maneras que los reciben esas producciones y circulaciones y producción de bienes simbólicos, ¿no? Entonces, hasta acá, bueno, es la idea que sepamos un poco de que, bueno, cuando nosotros estamos consumiendo hay algo más grande que el simple hecho de consumir, ¿no? Y yo ahora voy a pasar a algo, un caso que por ahí es bastante más ejemplificador, por lo menos a mí en su momento, cuando leí la noticia, que esto tiene bastante tiempo, me resultó bastante más interesante, que era el caso Lacoste versus Guachiturros. No, Guachiturros, por ahí ustedes la conocen, por ahí no, era una banda de música de Argentina, si no estoy mal equivocado, creo que era de cumbia o algún subgénero de la cumbia, y se habían hecho muy famosos, bastante conocidos en el mundo de los jóvenes, y empezaron, la música era popular, estaba pasando hasta, para mi gusto, hasta el hartazgo, podemos decir, por algunos lugares, y empezaron a usar la marca Lacoste, la marca del cocodrilo, como vemos acá. Voy a correr un segundo de esto para que no se nos mueva. Y empezaron a consumir los productos, sí, las camisas, los buzos y un montón de productos que producía Lacoste. Esta marca europea bastante conocida y bastante clara. ¿Y qué sucedió en ese momento? Bueno, Lacoste dijo, esta gente de esta clase social está consumiendo mi producto, me está afectando la marca, está diciendo Lacoste. Bueno, ahí tenemos, entonces empiezan a haber polémicas, ¿no? Vamos a decir, discusiones entre Lacoste y los guachiturros y dicen, bueno, Lacoste trató de poner plata de por medio para que los guachiturros, la banda, deje de usar el producto que tenía Lacoste. Pero bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? Que el consumo también es un diferenciador social. Nos diferencia a nosotros y nos categoriza y nos posiciona en un lugar y en una forma, ¿no? Yo puedo usar un producto Lacoste, pero Lacoste para mí va a significar algo. Por ahí estatus, por ahí estar en un mundo selecto, por ahí me va a significar por estar, tener acceso a cierto nivel social o ciertos lugares, o por ahí todo lo contrario. Me afecta o me da diferenciar por el hecho del poder adquisitivo que tengo. Bueno, eso es un diferenciador de clase, de social, ¿no? Nosotros tenemos, no sabemos que
las sociedades no son homogéneas, para nada. Si pensamos que las sociedades son homogéneas y que no hay conflictos, no hay intereses y que no hay desigualdades, bueno, estamos errando un poco en la cuestión incluso del consumo. Entonces, tenemos que saber que las marcas actúan como diferenciadores sociales de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos consumiendo. Entonces, nuevamente cobra relevancia lo que decía Canclini, si lo vamos a relacionar. Y lo que decía Thompson, la forma que ha recibido una marca, la forma que es trabajada y conceptualizada por las personas, para un sector social significa una cosa y para otros. Entonces, ven ahí cómo se van imbricando, se van metiendo todos los conceptos. Bueno, esa es una cuestión medio clave. Y esto es un claro ejemplo de, bueno, guachiturros, cómo sucedió. Hay miles de millones de ejemplos, pero por lo menos, nuevamente vamos a decir que esto es situado. En Argentina sucedió esto hace unos cuantos años, creo que en 2012, algo que fue bastante característico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los guachiturros que representan una clase, vamos a decir, baja, media baja, en el límite ahí, vamos a decirlo, que bueno, empezaban a hacer un uso de la marca Lacoste, que era pensada o se pensaba para un grupo secto o privilegiado de gente. Pensemos que las camisas Lacoste hoy en día ya siempre fueron caras, en ese momento eran caras, ahora lo son aún más. Bueno, significaba un cierto nivel de estatus. Entonces, que venga un grupo popular de música que representa todo un segmento social a usar la marca, bueno, genera estos conflictos y estas formas de entender y ver cómo se va desarrollando la cultura, las formas simbólicas, ¿no? Que van dando, que bueno, a la COS no le va a caer de todo el bien. Entonces, bueno, es por eso que este ejemplo viene a hilvanar un poco o dar sentido a todo lo que veíamos. Entonces, quedémonos con este concepto nuevo que es que los consumos culturales, específicamente el consumo, es un diferenciador de clase. Nos diferencia en tanto como hacemos. Si queremos verlo de alguna manera más, hay otro ejemplo que cada una persona de barrios populares, no estigmatizar, que no el término que todos tenemos, van a ver que usan las zapatillas Nike. Bueno, acá la zapatilla Nike es bastante, y de los colores flúor, es bastante característico de estos barrios populares, se usa, ¿no? O tener un cierto tipo de ropa Adidas, bueno, eso es un diferenciador social nuevamente, ¿no? Una caracterización de cómo nos genera. ¿Por qué? ¿Y por qué lo consumen? ¿Porque es barata? ¿Porque es cara? ¿Porque no? No, es porque simplemente es una forma de distinguirse o de mostrarse en cómo consumimos. Bueno, hasta acá es esto. Ahora vamos a ver un último concepto, que es un videito que va a terminar de dar un cierre completo a todo esto, que es la diferencia entre publicidad y propaganda. Muchas veces ustedes, por ahí sin darse cuenta, dicen que publicidad es lo mismo que propaganda, o, uy, mira qué buena propaganda que viene en la tele, y estamos viendo un producto. ¿No? Estamos viendo Pantene y dicen, uy, mira qué bueno, Pantene la propaganda esta, uy, mira qué bueno el producto este. Bueno, no, no es una propaganda. En el video lo vamos a ver súper claro, y lo que estamos viendo es cuando en la tele pasan o en otros lugares nos quieren vender algo, cuando nos quieren vender algo estamos viendo una publicidad. La propaganda va a propagar ideas. Ahora lo vamos a ver en el video un ratito, un segundo, y, perdón, y vamos a entender lo que es mejor estos conceptos para después, bueno, dar un pequeño cierre y seguir con la segunda parte del trabajo. Bueno, vamos a ver el video sin más, así no nos aburrimos. Día a día, cuando salimos a la calle, nos encontramos con muchos anuncios impresos, auditivos o audiovisuales, los cuales tienen la finalidad de llamar nuestra atención y difundir un mensaje específico. A esto se le llama publicidad y propaganda.
La publicidad es cualquier forma de promocionar un bien o servicio de una marca a través de los medios de comunicación, con la finalidad de vender, aumentar el consumo y o generar un recuerdo en el consumidor. También informa al consumidor sobre los beneficios del producto o servicio, resaltando las ventajas sobre otras marcas. De la misma forma, hace un esfuerzo por generar clientes leales, así como darle prestigio y un buen lugar en el mercado a un producto o servicio. Por otro lado, la propaganda transmite ideas políticas, filosóficas, religiosas o sociales, es decir, ideologías o valores culturales con la finalidad de fomentar formas de pensar, actividades o encuentros. También hace un esfuerzo por unir personas a una causa, tema, doctrina o forma de pensar. A diferencia de la publicidad que busca vender, la propaganda informa con la finalidad de modificar la conducta de las personas. La meta de la propaganda es aumentar el apoyo o rechazo a una cierta causa. Intenta convencer a la gente usando información con emociones para cambiar la opinión pública y hace uso de sentimientos, por lo general patrióticos, usando argumentos emocionales más que racionales. Bueno, el video, como habrán visto, es bastante ejemplificador, bastante claro respecto de lo que es la propaganda y la publicidad. Cuando a nosotros nos quieren vender un producto, quieren que la plata que está en nuestra billetera o en nuestras cuentas bancarias vaya hacia otras manos para adquirir un bien o servicio, estamos consumiendo. Estamos, estamos viendo una publicidad. En cambio, cuando queremos lograr el apoyo a alguna causa o no respecto de algo, ¿no? Salvemos a las ballenas, estamos hablando de la propaganda. Estamos propagando, haciendo que que se propague una idea, ¿no? Una forma de pensar y generar el apoyo o rechazo, como decía el video, ¿no? En cambio, la publicidad busca generar clientes leales, por eso van a ver que cuando una vez esto es característico de los bienes digitales, de los servicios digitales, que cuando uno compra digitalmente, por ejemplo, algo, ¿no? Vamos a llamarla Netflix, y si ustedes se van de Netflix, quiere decir, lo sentimos mucho, y tratan de volver a darte una publicidad para reengancharte. Todo eso se llama publicidad, ¿no? Quieren generar clientes leales, que sigamos en el acto del consumo. La propaganda no genera eso, ¿no? Apela a otro tipo de situaciones. Entonces tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos todo el tiempo para satisfacer necesidades, para satisfacer las necesidades básicas que tenemos que hacer. Hacemos actos muchas veces de consumismo, donde no nos planteamos la idea de qué significa lo que estamos haciendo, y en eso entra la publicidad y la propaganda. Entonces, la publicidad va a estar atada a este acto de consumismo, y la propaganda va a estar atado a la idea de propagar las ideas. Entonces, y ustedes son ya futuros egresados de una carrera en comunicación, y entonces estos términos no se nos pueden escapar cuando estamos hablando de qué es publicidad y propaganda, ¿no? Y más cuando estamos hablando de lo que decíamos hoy, de que, bueno, los bienes materiales y nos generan algo a nosotros, que es más que el bien en sí, que es una forma simbólica. Entonces ahí tenemos que hablar de otro tipo de ideas, de otro tipo de cosas que ya no es la publicidad o el acto de vendernos algo, ¿no? Entonces estos términos son bastante importantes y vienen a cerrar un poco lo que estamos acá. Bueno, hasta acá es la primera parte que nos toca ver hoy. Y ahora vamos a dar inicio con mi compañero Julián de lo que es los monopolios culturales. Así que lo escuchamos. Bien, bueno, buenísimo todo lo que dijiste, Seba. Está súper claro, creo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los monopolios culturales, como bien lo decía Seba, y de las grandes empresas tecnológicas. Y aprovechamos que acá Seba estaba hablando un poco acerca de la diferencia entre propaganda y publicidad, para hablar un poco acerca de las marcas, ¿no? Que las marcas hacen parte de, digamos, de estos términos, ¿no?
acordémonos como de este significado de marca, ¿no? De la marca como un identificador comercial o la marca también podría ser ese diferenciador, ¿no? Entre empresas para diferenciar, digamos, lo que sería cada empresa. Es por eso que surge una marca, ¿no? Identifica un producto o identifica un servicio que se ofrece en el mercado. Bueno, ¿qué tienen que ver las marcas con los monopolios? Si hablamos un poco acerca de los monopolios culturales y particularmente de los monopolios tecnológicos, tenemos que tener en claro que en el mundo de la comunicación, hoy en día los monopolios tecnológicos son esas empresas que se han encargado de capitalizar la tecnología que se han vuelto muy rentables a lo largo de todos estos últimos años. Podemos hablar de empresas como Facebook, como Google, como Amazon, que sería un mercado libre acá en América Latina, pero en Estados Unidos y en otros países de Europa. Y también tenemos a Apple, que es la empresa que le hace la competencia a Microsoft o a Windows sería en particular. Entonces, estos son los monopolios tecnológicos, ¿no? Estas empresas que han surgido en estos últimos años, o en realidad en estos últimos 20 años, desde el comienzo del siglo XXI. Antes de ver un video que les habíamos traído, les queríamos hablar un poco acerca del poder de las marcas, ¿no? Hay una periodista muy famosa que se llama Naomi Klein. Ella es canadiense y ella hace muchas críticas a todo lo que tiene que ver con la globalización y con el capitalismo y con los medios de comunicación y todas estas empresas tecnológicas que hoy en día están abarcando el mundo tecnológico a partir de monopolios. Bueno, esta periodista nos cuenta un poco acerca de las marcas, hizo una investigación a principios del siglo XXI y nos cuenta un poco de cómo es importante hacer una crítica a ese patrocinio excesivo de las marcas digamos, se ha venido desarrollando durante los últimos años, de cómo digamos, hay una tendencia o hubo una tendencia en el siglo XXI a producir marcas y no productos. Y de cómo las marcas son las que, como bien lo estaba contando hace un rato, son las encargadas de darle identidad a los productos. Pero a veces no nos fijamos acerca de todo lo que tiene que ver con el trasfondo de las marcas, ¿no? Como que eso es un tema que pasa invisible y como estamos tan inmersos en la cultura y en esta adquisición de bienes y en este consumismo desenfrenado, muchas veces naturalizamos el hecho del consumo de las marcas y se nos olvidan, digamos, como todas estas críticas o esta reflexión que, bueno, que queríamos traerles el día de hoy. Y es que las marcas, como hoy en día están tan arraigadas en la cultura y tienen una propia identidad, a veces nos dan como la impresión de que piensan o de que tienen sentimientos o que tienen personalidad o que tienen una esencia. Bueno, este es el rol de los publicistas, ¿sí? O de la gente que se encarga de todo el tema que tiene que ver con la publicidad. Entonces estaría bueno como hacer una reflexión a esa idea que nos han vendido los publicistas y la publicidad en torno a las marcas, ¿no? De cómo en realidad las marcas no tienen una personalidad propia, no tienen almas, no tienen sentimientos, no piensan, sino que simplemente se forjan a través de estrategias, ¿sí? Como hay tantas estrategias de ventas, bueno, cada día como que intentan persuadirnos a través de los sentimientos, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese video que estuvimos viendo en la clase pasada acerca de cómo hoy en día lo que consumimos no lo consumimos por necesidad, sino por adquirir experiencias? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esas estrategias publicitarias que las marcas crean, que las grandes empresas crean
para persuadirnos y hacernos, digamos, creer que tienen personalidad, que son una esencia, que son un estilo de vida. Y habría que reflexionar un poco acerca de esa idea que nos han vendido, ¿no? De que no necesitamos una marca para poder existir. La vida ya existía mucho antes de que sucediera esto. Esta periodista e investigadora en comunicación, Naomi Klein, también nos contaba un poco cuando estuvimos investigando sobre el tema de esta clase con Seba, nos contaba un poco acerca de una crítica que ella hacía a las condiciones de trabajo, digamos, en Asia, que es el continente, digamos, más emergente en cuanto a la elaboración de mercancía, al por mayor, que se encarga, digamos, de distribuir y de vender, digamos, un montón de productos que tienen los nombres de estas marcas, como lo decía Seba, puede ser Lacoste, puede ser Nike, las zapatillas. Bueno, las condiciones de trabajo de esta gente, que es la que se encarga de elaborar la mercancía, a veces como que pasa por alto, y esta autora, como les venía diciendo, Naomi Klein, la periodista, ella hace una crítica a las condiciones de trabajo en Asia, ¿no? A cómo por ahí el tema de los derechos laborales no se tiene muy en cuenta en esta distribución al por mayor que hay hoy en día de las marcas, de esta masividad que hay un montón de gente que está detrás de ese producto que tú consumes, ¿sí? De esas zapatillas, de esa remera, de los pantalones, de los teléfonos celulares incluso. Hay un montón de gente que está detrás de ese producto que consumimos. Entonces es importante, digamos, eso también, reflexionar un poco acerca de cómo el capitalismo y la globalización, que nos ha hecho tener cada vez mucho más rápido los objetos, los bienes, los servicios, digamos, por el proceso que pasan, es importante por ahí pensarlo y reflexionarlo, porque las mismas marcas también están como todo el tiempo a la vanguardia, se están reinventando, están reinnovándose todo el tiempo, y por ahí también nos invaden incluso, ¿no? Esta autora, Naomi Klein, también hace una crítica a recuperar, hacer una recuperación de los espacios públicos, de la invasión de anuncios que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, queríamos contarles un poco esto primero, como para ahora hablar un poco del ámbito tecnológico, donde las marcas también tienen un poder bastante importante, pero mejor explicarlo a través de un video, ¿no? Vamos a ver qué son las gafas. Las gafas es Google, Apple, Facebook y Amazon, así que pongan mucha atención y ya continuamos con la clase. Hace unas semanas estuve en Londres invitado por una consultora para dar una conferencia. El fundador de la empresa que me llevó a la capital del Reino Unido es Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios NYU Stern y un comunicador extraordinario sobre los usos y abusos de la tecnología en nuestra sociedad. Scott tiene muchas y muy buenas ideas. La última la ha plasmado en el libro The Four, que tuvo la amabilidad de regalarme, dedicado. The Four son los 4 jinetes del apocalipsis tecnológico: Google, Amazon, Facebook y Apple. A mí me gusta llamarles los 4 tecnoles, porque son los auténticos all-stars de la tecnología, pero a veces cantan de más. La tesis del profesor Galloway es que hay que dividir las 4 empresas. Tienen demasiado éxito y demasiado poder. Son tan grandes que juntas serían el 7º PIB mundial. Son tan imprescindibles que aunque queramos evitarlas, no podríamos. Son tan ricas que, como a Google, cuando les llega una multa de nada, de 2.700 millones de euros, ni se inmuta porque es un 3% de su posición de caja. Son tan intocables que pagan muchos menos impuestos de los que deberían. Sin embargo, estos argumentos no son los definitivos para proceder al troceo, la división, la segmentación y la deconstrucción
definición de los 4 tecnores. Para Galloway, los capitalistas no quieren empresas tan grandes porque quitan oportunidades al propio capitalismo. En el pasado, muchas empresas parecidas a los tecnores fueron obligadas a dividirse o a vender activos para seguir existiendo. Por ejemplo, Microsoft estuvo en el 2000 a punto de ser dividida en 2. Al final se salvó, pero tuvo que separar de manera efectiva su navegador de Internet y su explorador de ficheros, algo que le afectó gravemente a su estrategia. De forma paradójica, eso permitió precisamente que naciera y se desarrollara Google. Este vídeo es el primero de una serie en la que deconstruiremos, como la tortilla de Ferran Adrià, diferentes aspectos de los 4 grandes. También hablaremos de todo lo que se les permite hacer y también podéis votar, si vosotros apostáis porque los políticos fuercen alguna de ellas a dividirse. A ver si se nos da bien y Netflix nos compra la segunda temporada. Y hablando de Netflix, ellos desarrollan unos rankings curiosos. Por ejemplo, Stranger Things fue la serie que más se vio en familia durante el 2017, pero en cambio Narcos fue la serie que llevó a más infidelidades televisivas. Don Pablo llevó a más personas emparejadas a hacer trampas y avanzarse a ver más episodios que su compañera o compañera. Plata o plomo. Os veo la semana que viene. Bien, ahí creo que se explica bastante bien el rol de estos monopolios tecnológicos en la sociedad actual y cómo también el poder de las marcas, ¿no? Como lo veníamos hablando, que son marcas también, Google, Facebook, Apple y Amazon. Si quieres puedes pasar a la siguiente, perfecto, diapositiva. Bueno, estas son otras marcas también que tienen bastante poder en nuestra sociedad. Y si ustedes se fijan, tenemos una mezcla de un poco de todo, ¿no? Tanto de tecnología como de bienes y servicios que utilizamos. Por ejemplo, Mercado Libre, que vendría siendo el Amazon de América Latina. Tenemos Zoom, que la utilizamos también para poder comunicarnos hoy en día a través de videollamadas en las clases. TikTok, las mismas redes sociales, Facebook, como también hoy en día se ha convertido en un gigante, en un monopolio y ha comprado WhatsApp, Instagram. Bueno, YouTube también que se ha podido posicionar y no ha perdido fuerza desde que comenzó. Es importante eso, como poder hacer una reflexión quizás como para ir cerrando sobre el rol de estos monopolios culturales en nuestra sociedad, ¿no? Las consecuencias de que se armen empresas tan grandes, tantos monopolios, hacen que quizás perdamos un poco la libertad, de consumo, de que no haya tanta democratización y una competencia sana al momento de crear empresas. Es decir, si una empresa se encarga de tener básicamente todo un monopolio de, digamos, un producto, un bien o un servicio, sea tecnológico, sea algo físico, pues no va a haber una competencia libre en donde también haya alguien más que desarrolle ese mismo producto, ¿sí? Eso, digamos, hoy en día con las plataformas de redes sociales lo podemos ver muy claro. Siempre hay una guerra entre Apple y entre iOS y Android, entre Apple y Huawei o Samsung. Es eso, como una guerra por ser el mejor. Entonces, queríamos traerles esto más que nada como para reflexionar, ¿no? Como para analizar de que es importante que tenemos estos conceptos, digamos, rondando en nuestra cabeza o en los medios de comunicación todo el tiempo y por ahí como que no les damos mucha bola y no pensamos que es algo que sea relevante, pero lo es. Por eso, digamos, queríamos traerlos para hacer una crítica. Bien, y finalizando, si quieres poder cambiar a la siguiente página, quería mostrarles un par de actividades. Una de las primeras actividades que queremos que realicen para la próxima clase o para cuando nos encontremos nuevamente es completar un juego a través de una aplicación que se llama Kahoot. Ustedes le dan clic a ese link que está ahí o le pueden poner pausa a este video y ponerlo en el buscador. Y es un juego para que realicen en donde ustedes tienen la posibilidad de poner en cuestión a ver qué tanto saben acerca de las marcas, ¿no? Así que yo creo que se van a divertir bastante y bueno, van a hacer a refrescar un poco la memoria, ¿no? Con esto a ver de qué tantas marcas conocen ustedes. Después tenemos acá otra actividad que la va a explicar Seba. Tenemos una segunda actividad. Estas ya son un poco más apelando a la reflexión de ustedes, su capacidad analítica, de pensamiento, que bueno, y que va a requerir un poco que, bueno, repasen un poco esta clase, la vuelvan a ver más tranquilos
y lean un artículo, ¿no? En especial tenemos un artículo que es el link que está ahí, un link corto. Le vamos a pedir que lo lean detenidamente, es un artículo bastante corto, muy sencillo de leer, y que en base a eso nos digan, bueno, ¿por qué creen que existe un oligopolio? Oligopolio es dos o tres empresas muy grandes que se reparten todo un mercado, ¿no? Básicamente, después lo pueden googlear si quieren. Bueno, ¿por qué consideran que según el artículo hay un oligopolio? Y después la segunda parte sería que, bueno, nos digan por qué creen que puede afectarlos individualmente o no. ¿Te puede afectar? ¿Me puede afectar? ¿No nos puede afectar? Bueno, que lo fundamentemos. Como siempre le decimos, esto lo queremos que lo hagan en el formato que les sea más adecuado. Muchos de ustedes por ahí les resulta más fácil escribirlo, a algunos de ustedes por ahí les resulta más fácil un audio o generar un collage o un vídeo, ¿no? Entonces, y la idea es que también lo fundamenten, simplemente fundamenten brevemente en unas pocas líneas diciendo, bueno, ¿por qué elegimos esto? Bueno, digo que hay un monopolio o un oligopolio, perdón, por esto y esto. Digo que me puede afectar, sí, por esto y esto, ¿no? Pensemos, es como para pensar y reflexionar, ¿no? Con esto quiero decir, no hay respuesta correcta o incorrecta. Perfecto. Si tienen alguna pregunta o algo, ahí tienen nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, @comunicación y culturas del consumo SL, o contáctenos a través de nuestro mail, practicas.enseñanza.2020@gmail.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y cualquier cosa, escríbanos, que aquí estamos para ustedes. Cuídense. Exactamente, nos vemos hasta una próxima clase. Cualquier cosa nos van escribiendo. Los saludamos y hasta la próxima.